Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él ya había resucitado de entre los muertos, y se había aparecido a los discípulos. Al estar con los discípulos, durante unos 40 días, les dijo: deben quedarse en Jerusalén y esperar hasta que el Espíritu Santo desde lo alto. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. En Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra para ser mis testigos. Es decir, el Señor ordenó a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Después de la presencia del Espíritu Santo, recibirían un poder, y entonces podrían dar testimonio del Señor. Y después, efectivamente el Espíritu Santo descendió. El grupo de discípulos tuvo entonces un poder, el poder de hablar en lenguas, y en cuanto a Pedro, tenía aún más la capacidad de explicar esta capacidad de la verdad. Así, muchas personas creyeron en el Señor Jesús, es decir, les acompañaban milagros. En esta época, también es maravilloso, el Padre Celestial también puso un poder dentro del hermano Heber, que es el poder de hablar la verdad, y también de hacer saber al hermano Heber el poder de lo que seguramente sucederá en el futuro, puesto dentro del hermano Heber. Antes de que las cosas sucedan, el hermano Heber ya lo sabe. Cuando las cosas suceden, cuando se cumplen, nosotros comprendemos que realmente, en efecto, proviene del Padre Celestial, del Señor. Entonces, el Padre nos va a dar un poder a nosotros, para que nosotros tengamos el poder correspondiente, acompañado de los milagros correspondientes, y así podamos hacer la obra grande y maravillosa del Padre. Decimos que, si no fuera por la gracia del Padre Celestial, ¿cómo podríamos nosotros lograr estas grandes cosas? De hecho, el hermano Heber, hablando con total franqueza, para cada una de nuestras cosas, el Padre ya nos ha preparado. Demos un ejemplo. Y es que el Padre ya había preparado una cosa de antemano. En aquel momento, el hermano Heber y la hermana Zawan fueron llevados por la policía, por lo que ese mismo día fueron perseguidos, para dejar inmediatamente ese lugar. Dejar ese lugar. Entonces dijimos que no sabíamos a dónde ir. Al tener que dejar el lugar donde estábamos asentados, el lugar del campamento, ¿a dónde íbamos a ir? Así que, nosotros, él nos dijo que no podíamos estar en Guangzhou, que teníamos que salir de Guangzhou, y ellos nos vigilaron, y después de hacernos pedir un didí, tuvieron que confirmar que el didí llegara a ese lugar. Después solo pudimos ir a Wizhou. Al llegar a Wizhou, nos hospedamos en un hotel. En ese momento era el 30 de abril. Nos hospedamos, después de hospedarnos 5 días. El quinto día, llegó el día 5 de mayo. De repente el Espíritu Santo dijo estas palabras. Dijo que la hermana Zawan había encontrado un buen lugar, establecerse. Ella se puso muy, muy feliz, y dijo solo esto, diciendo, vaya, haber encontrado un adecuado lugar para vivir. La hermana Zawan estaba muy, muy feliz. Heber estaba pensando, ¿cómo es esto? No, tenemos que continuar. Continuar acampando, continuar viviendo junto al agua, o llevando una vida errante. ¿Cómo puede haber un lugar para vivir, y además tan adecuado? Así que la hermana Zawan estaba muy contenta, y luego continuó. Pasados 5 días, la hermana Zawan no sabía qué pasaba, extrañaba en su corazón a los hermanos y hermanas. Quería venir a los hermanos y hermanas, a una ciudad cercana, con la idea de quedarse una noche, quedarse 1 o 2 noches, y luego considerar ir a otros lugares. Así que vinimos a este lugar donde vivimos ahora. Ella originalmente planeaba reservar para venir al día siguiente, pero por alguna razón, de repente, ¿por qué razón? Se dio cuenta de que era para reservar el mismo día, así que ese mismo día, tomó un taxi de inmediato para venir. Cuando llegó aquí, descubrió que el entorno era muy bueno, realmente muy habitable. Es maravilloso, este edificio. Lo maravilloso es que, de este lado está el balcón, y de este lado hay un espacio abierto, un lugar deshabitado. Así que por más que hable el hermano Heber, por más fuerte que predique la verdad, básicamente, la gente en esta dirección, desde el balcón no se puede escuchar. Está todo despejado, y el aire también es muy bueno. Además, este lugar para vivir es lo que llaman un dúplex. Es decir, tiene 2 pisos. Hacemos la transmisión en vivo en este piso. El hermano Heber, durante el día está en el piso de arriba, en ese piso, trabajando en ese piso. La hermana Zawan está en el piso de abajo, trabajando en este piso, sin molestarse mutuamente, creando canciones en silencio. Ella, en silencio, crea y alaba a la vez. El hermano Heber también está arriba, justo arriba, creando y alabando a la vez. Es muy maravilloso tener 2 pisos, y además el alquiler es muy barato.
Solo unas decenas al día. Es decir, unos 60 yuanes. Es muy barato. Y se siente muy maravilloso. ¿Cómo puede haber algo tan bueno? Resulta que, ¿quién lo dispuso? Lo dispuso el Padre Celestial, Jehová. El Padre Celestial sabe que tenemos que estar aquí, instalados por un corto tiempo, para reconstruir el templo, y también instalados por un corto tiempo, para venir de vez en cuando a visitar a los hermanos y hermanas, para consolar juntos los corazones de los hermanos y hermanas, y pastorear a los hermanos y hermanas, para que los hermanos y hermanas tengan sus mentes firmes, un poco como entrenar soldados, un campamento de entrenamiento. Es decir, entrenar primero bien a los soldados. Los soldados ya están entrenados. Ya están entrenados. Un grupo de soldados. Cuando puedan ir al campo de batalla. Es cuando continuaremos nuestra vida errante. Parece que el Padre Celestial tiene esta buena voluntad. Tiene esta buena voluntad. Entonces es posible que tal vez, dentro de 2 o 3 meses, comencemos a llevar una vida errante. Esto es lo que el Padre ya ha establecido. Como el Padre lo establezca, así se cumplirá. Entonces, hermanos y hermanas, ¿creen ustedes que somos un grupo tan pequeño de personas, y que nosotros subimos cosas a la red externa, y actualmente parece que casi nadie lo ve? Pero hace muchos años, el Padre Celestial ya profetizó que sería en 2023, o en el 24. Hace 2 o 3 años, el Padre Celestial le dijo a Heber que desde YouTube, es decir, donde los hermanos y hermanas están publicando la verdad, en esa aplicación, allí en YouTube, ganaríamos a un cuarto de la humanidad. En el sueño, el Padre Celestial dijo que ganaríamos a un cuarto de la humanidad. ¿A qué se parece tanta gente? La verdad de la que habla el hermano Heber, la verdad de un solo vídeo, será vista por mucha gente. ¿A qué grado la verán? Tanto que, como en el almacén de SF Express, el almacén de esta empresa de mensajería, como los paquetes en la cinta transportadora, fluyendo incesantemente, muchísimos, porque el hermano Heber trabajó a tiempo parcial, en la empresa SF Express, en la de esta empresa de mensajería, dentro de este almacén, para organizar paquetes, para recoger paquetes. Había muchísimos paquetes, fluyendo incesantemente, un camión tras otro, un camión tras otro, un camión tras otro, y luego constantemente, en la cinta transportadora, venían haciendo ruido sin parar, para recoger esos paquetes. Así era, con que fuera rápido bastaba. Esto, tenía que ser así, muy rápido. Recoger, 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 recoger. Había demasiados paquetes, tanto que el hermano Rehobot también tuvo una experiencia. Una noche él también fue con el hermano Heber a hacer un trabajo a tiempo parcial de una noche. Él también recogía, y recogía. Estaba realmente muy cansado, y sin querer se le atrapó la mano. Y luego la cinta transportadora. Esta cinta le lastimó su piel, y también lo dejó herido, por más de un mes. Es decir, los paquetes eran realmente muchos, lo que significa que el Padre nos dará a muchísima gente. Solo con YouTube. La aplicación de YouTube. Realmente vamos a ganar a un cuarto de la humanidad. Ganaremos a la humanidad. Ganar a un cuarto de la humanidad, para que sean nuestros hijos. Y esta profecía, parece que actualmente, lo que hemos ganado, podría ser 200 o 300 personas. Nos siguen temporalmente, por no decir que es conseguir solo 200 o 300 seguidores. ¿Cómo vamos a conseguir a un cuarto de la humanidad? Todos nos hemos esforzado durante varios meses, e incluso algunos hermanos y hermanas ya se han esforzado durante un año. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿se cumplirá? Se cumplirá, tal como el Padre Celestial profetiza. Así se cumplirá. Tal como el Padre lo dice. Así se cumplirá. Cuando llegue el momento, Él lo cumplirá. Entonces, por ejemplo, antes de que Putin falleciera, el hermano Heber, hace unos 2 o 3 años, antes de su muerte, 2 o 3 años, hace 2 o 3 años, ya había profetizado que Putin moriría en su ceremonia de investidura. De la ceremonia de investidura, ese mismo día él falleció, murió. Y también dijo que él ganaría la elección para su 5º mandato presidencial. Efectivamente, en ese momento, él aún no se había postulado, ni siquiera había decidido si postularse para un 5º mandato. Heber profetizó diciendo que él ganaría el 5º mandato, y efectivamente lo ganó. Entonces la profecía decía que el mismo día de su investidura moriría, y eso se cumplió. Es decir, este es el cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de una profecía tan precisa como para saber qué día moriría esta persona, y además profetizó que él ganaría la del 5º mandato presidencial, esta elección, y que en la del 5º mandato presidencial sería la vez en que obtendría el mayor número de votos de su historia. Obtuvo el mayor número de votos. Putin ya había sido presidente durante 4 mandatos, y luego, en el 5º mandato, cuando se postuló, fue su mayor votación histórica, y efectivamente fue así. Pero lo asombroso es que, el mismo día de la investidura, él murió. Ni siquiera había llegado al lugar de la investidura,
¿Cuándo murió? El cumplimiento de estas cosas nos hace comprender que Dios está con Israel. Que Dios Jehová es verdaderamente el Dios de Israel. El Dios del hermano Heber. Y también el Dios de los hermanos y hermanas. Y también el Padre de los hermanos y hermanas. El Padre y el Señor están con nosotros. Entonces, ¿qué más habrá que no podamos hacer? Sin duda lo lograremos. Antes, pensábamos erróneamente. Ay, para hacer evangelismo en Internet, al menos debemos saber de Internet. Al menos debemos saber de estas cosas. Después, el Espíritu del Padre reprendió a Heber diciendo, no puedes decir eso, porque en ese momento nosotros, el hermano José pensaba erróneamente. Los que trabajan en computación deberían buscar a aquellos que saben de computadoras, a los familiares que sepan de computadoras. Por ejemplo, a los hijos de algunos hermanos y hermanas, que sepan de computadoras para que lo hagan. Pero el Padre le dijo a Sibo en un sueño, que no es así. Solo aquellos con la misericordia y gracia del Padre pueden hacer este ministerio que da vida eterna a las personas. Más tarde nos dimos cuenta de que el Padre Celestial quiere usar a nosotros, este grupo de personas comunes y corrientes, que no sabemos de computadoras, ni de teléfonos móviles, e incluso en ese momento, ni siquiera sabíamos cómo subir archivos. La mayoría de las hermanas, al principio ni siquiera sabían cómo subir cosas. Al principio ni siquiera sabían cómo conectarse a la red externa. Ahora tal vez sepan conectarse a la red externa, y también sepan subir cosas. Pero al principio, incluso subir un vídeo, no sabían cómo hacerlo. Hermanos y hermanas, para realizar cosas grandes y maravillosas. Esto demuestra que Dios está con nosotros. Es como demostrar que este reino es un reino donde Dios está presente. Todas las naciones y pueblos tienen ángeles caídos con ellos. Por ejemplo, Persia, es decir, el país de Irán, está gobernado por ángeles caídos. El posterior régimen de Irán está a punto de colapsar. Básicamente está en un estado de colapso, casi en un estado de parálisis. Entonces, ¿cómo el Padre y el Señor lo llevarán a cabo? Así se llevará a cabo. Ahora el hermano Sibo profetiza que pronto se atacará a Japón. Pero al final, el Padre Celestial y el Señor, ¿qué país usarán para atacar a Japón? Como dijo la hermana Zawan hace 2 días, tal vez se use a China para atacar a Japón. ¿Será realmente así? También es difícil de decir. De todos modos, atacar a Japón ya está decidido. Se dice que, en un sueño un emperador dijo, ya he gobernado personalmente durante 3 años. Pero aún no he logrado nada. Ahora es momento de empezar a hacer algo, atacar a Japón. Entonces, en el sueño se vio que Japón comenzaba a ser atacado, con aviones en el aire, volando de un lado a otro. Justo en ese momento, en la casa de Sibo había un caballo, que desde adentro de la casa salió corriendo, a toda prisa, corriendo hacia la puerta. De inmediato, se acostó en el suelo. Entonces se descubrió que era una yegua. Sibo pensó erróneamente que era un caballo macho, pero era una yegua. Luego, dio a luz a un potrillo. Se descubrió que este potrillo era un caballo rojo. Dio a luz a un caballo rojo. Y este caballo rojo, cuando nació, salió esforzándose al máximo por sí mismo. Al nacer, usó este potrillo, usó sus 2 cascos, para aferrarse fuertemente a las patas traseras de la yegua, saliendo agarrado de los talones traseros, aferrándose a ellos, esforzarse por nacer. Más tarde Heber entendió. El que monta el caballo rojo es el Israel del Nuevo Testamento, porque Israel Jacob salió agarrando el talón de su hermano. El hermano Heber es Israel. Entonces comprendió. El hermano Heber es aquel emperador de Israel. Es el hermano Heber. Entonces entendió que a continuación, hacer que el hermano Heber sea emperador es el Señor. Es el Señor Jesucristo. El Señor y el hermano Heber son la misma persona. Entonces el Señor en el cielo atacará al Dios de Japón, dejando al Dios de Japón sin poder. Entonces habrá otros dioses que vendrán a atacar a Japón de nuevo. Entonces otros países vendrán a atacar a Japón de nuevo. Finalmente Japón. Parece que pronto el régimen se paralizará muy pronto, comenzando desde ahora, hasta por más de 10 años. La política de cada país. Los regímenes colapsarán. El gobierno del régimen. El régimen que gobierna el país colapsará. Un país, el régimen de un país colapsa. Para establecer el régimen del reino espiritual de Israel. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.